Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero tomar unos minutos rápidamente para comentarles acerca de un personaje que la Biblia nos marca que era un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre es el rey David. La Biblia dice que el rey David era un jovencito, se calcula que entre 17 y 21 años en su tiempo cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y el pueblo de Israel había pedido un rey, levantaron al rey Saúl, el rey Saúl recibió una orden, no la ejecutó y entonces por tal motivo Dios le quita el reinado, prometiendo dárselo a un hombre que sea o que cumpla los requisitos que Dios estaba buscando. Manda al profeta Samuel y entonces se encuentran a David, un jovencito, les repito, muy jovencito. Ustedes lo pueden encontrar la historia en el libro del profeta Samuel, segundo libro, desde el capítulo 1 van a encontrar a este jovencito, a qué se dedicaba, cómo fue que lo ungieron como rey, derrota a un gigante siendo un joven, el pueblo lo empieza a alabar, por así decirlo, a reconocer lo que había hecho y él entonces comienza a desenvolverse y comienza a cumplirse lo que Dios estableció a través del profeta Samuel que iba a levantar a David como rey. Entonces ahí mismo en el libro del profeta Samuel, el segundo libro, ustedes van a encontrar que pues no fue fácil lo que David desarrolló, pero también ustedes van a encontrar que tuvo sus deficiencias, hubo pecado en su vida, cometió adulterio, cometió asesinato, porque la Biblia dice que un día que él se levantó tarde, ese es uno de los puntos que ustedes deben de grabarse. La ociosidad no es buena, no es bueno ser ociosos, no es bueno levantarse tarde. Y la Biblia dice que el rey David se había levantado tarde, miró por su balcón y encontró a una mujer que se bañaba. Y esta mujer era Betsabé y tenía marido llamado Urías Eteo. Y yo les voy a dejar que lean en casa la historia. Todo el segundo libro del profeta Samuel es muy interesante. Y si ustedes quieren descubrir este personaje de una manera más amplia, léanse el segundo libro del profeta Samuel. Pero rápidamente les informo. Un hombre que cometió adulterio o asesinato, en su casa hubo violación, de un hijo a una hija, otro hijo lo mata, Absalón, que también era su hijo, se rebela en contra de él, lo quiere matar, quiere el reinado, y aún así la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando David pecó, viene el profeta Natán, le hace ver el pecado que él había cometido y se lo hace saber por medio de una historia. El rey David se enoja y entonces dice que el hombre de la historia debe de morir. El profeta lo confronta y le dice, pues ese hombre eres tú. David se asombra, reconoce su pecado y se humilla delante de Dios, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Desafortunadamente de esta relación nace un niño, el cual muere y David entiende que así como tú y yo debemos de entender que todos nuestros actos traen consecuencias, a veces buenas, a veces malas, pero que en todo momento pues Dios toma juicio en nuestras vidas. Un rey que tuvo la oportunidad de tomar en sus manos la vida de otro rey, en este caso de Saúl, mas sin embargo no lo hace, él reconocía la autoridad, entendía quién era Saúl y decide obedecer a Dios. Vamos a encontrar también en la historia que Dios le hace la promesa de que de sus descendientes nunca va a faltar quien gobierne sobre el pueblo. Después del rey David se levantó Salomón, que era hijo de David, gobernó y dice la palabra que era el hombre más sabio.
Y una sola cosa pidió Salomón a Dios cuando Dios le dijo que era lo que él quería, y Salomón pidió sabiduría. Entonces a Dios le agradó eso y Dios le dio más de lo que le había dado a David, y ahí Dios estaba cumpliendo la promesa a David y le estaba cumpliendo también una promesa a Salomón, porque Salomón no pidió para sí, no pidió enriquecerse, no pidió oro, no pidió otra cosa más que sabiduría. Y entonces vamos a ver en toda esa historia que es muy interesante aprender acerca del rey David. Nosotros tenemos que aprender a ser hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios, estar atentos, estar abiertos a escuchar qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos muestra. Y así como el profeta Natán vino a hablar con David, que nosotros también podamos entender cuando Dios nos está hablando para amonestarnos de lo que hacemos. Pero podemos ver que las promesas de Dios se cumplen. Un hombre que pecó, un hombre que fornicó, un hombre que adulteró, un hombre que mandó a matar al marido de esta mujer, se le muere el hijo, violan a una hija, el hijo mata al hermano, el otro hijo quiere matarlo a él para quedarse con el reinado, y aún así la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que les dejo de tarea, estudien el libro del profeta Samuel en el segundo libro, y si ustedes quieren conocer quién fue el rey Saúl, el primer rey que Dios levantó sobre el pueblo de Israel, bueno, pues entonces lean desde el primer libro de Samuel, la historia de Samuel, la historia de Saúl. Segundo libro, la historia del rey David, qué fue lo que hizo, ya se los dije, y la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Un salmista, un hombre que se describe que con solo tocar su instrumento los espíritus huían del lugar donde se encontraran, y él sabía atraer la presencia de Dios por medio de su instrumento. Así que esto es la vida del rey David en breves minutos, y les aconsejo que se lean el libro. ¿Vale? Hasta la próxima.